Fisiología de la digestión y absorción de nutrientes. Me presento, me llamo Pablo Menéndez, soy médico, integro la cátedra de Fisiología Humana junto con la doctora Casali y la licenciada en Nutrición Morales Paula. Hoy vamos a ver cómo estos nutrientes, los más elementales como son los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas, el agua, los iones como el sodio, potasio, calcio, hierro, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, en especial la B12, cómo estos nutrientes son digeridos y son absorbidos por el tubo digestivo. Vamos a empezar con los glúcidos o hidratos de carbono y vamos a ver las etapas que va sufriendo este nutriente y las enzimas que van actuando. Vamos a empezar primero por la boca. En la boca, los hidratos de carbono son sometidos a la acción de la enzima tialina, que es una alfa-amilasa, y va a actuar sobre el glucógeno, la celulosa, sacarosa y lactosa, aunque su acción es mínima, pero donde sí va a actuar efectivamente es con el almidón, en el cual va a desdoblar al almidón, que saben que es una larga cadena de glucosa, y la va a desdoblar en alfa-destrinosa, maltotriosa y maltosa. Bien, en la segunda etapa, que corresponde al estómago, aquí todos los que son los hidratos de carbono no van a sufrir ningún proceso. Mientras que a nivel del duodeno, donde mediante los jugos pancreáticos, la enzima amilasa va a actuar sobre el almidón y lo va a desdoblar en maltosa, en maltotriosa y en alfa-dextrina. Recuerden que ya este almidón había sufrido su primera etapa en la boca y en esta segunda etapa nuevamente las moléculas de almidón que van quedando van siendo desdobladas. Con el glucógeno, esta es un azúcar animal, también va a ser desdoblada en maltosa, en maltotriosa y en alfa-dextrina, mientras que la celulosa no va a sufrir ningún proceso digestivo. Ahora bien, los hidratos de carbono a nivel de las microvellosidades o ribete de cepillo de la célula del intestino delgado llamado enterocito, ahí están ubicadas en su borde las enzimas que son la maltasa, la alfa-dextrinasa, la sacarasa y la lactasa. La enzima maltasa va a actuar sobre la maltosa, que es un disacárido que se desprendió del almidón, y lo va a desdoblar en glucosa y glucosa, mientras que la alfa-dextrinasa va a actuar sobre la alfa-dextrina y la va a desdoblar en 10 moléculas de glucosa, mientras que la enzima sacarasa va a actuar sobre los azúcares que vienen del reino vegetal en las frutas y va a desdoblar a la sacarosa en glucosa y fructuosa, mientras que la enzima lactasa va a actuar sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la va a desdoblar en glucosa y en galactosa. La idea es que estos que son disacáridos o polisacáridos se transformen en monosacáridos, tanto glucosa, tanto fructuosa, tanto galactosa. Ahora bien, para que estos monosacáridos ingresen al enterocito, tenemos que hacer la primera observación que la mayoría de estos monosacáridos son glucosa, el 80%, y un 20% restante es galactosa y fructosa. ¿Cómo va a entrar desde la luz intestinal al interior del enterocito? Y lo va a hacer por difusión facilitada. Esto es aplicable para la fructosa, que necesita un carrier para ingresar a la célula, y en favor a un gradiente de concentración, es decir, va desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Mientras que para la glucosa y la galactosa se usa el cotransporte
con el sodio en un mecanismo de syn-porte, es decir, entra la glucosa acompañada del sodio. Y lo que hace el transportador es enviarlo a los dos juntos al interior de la célula. Eso es lo que se conoce como syn-porte. Van en la misma dirección y entra la glucosa y el sodio al interior del enterocito. Este fenómeno en los diabéticos tiene digamos, es muy importante porque esta entrada de la glucosa hace que entre más sodio al interior del medio interno y puede tener consecuencias, porque el sodio está en relación a la regulación de la presión arterial. Ahora, esto es el enterocito, esta es la parte que está contra la luz intestinal y esta es la que está en relación con el vaso sanguíneo, que es este que está acá. Este vaso sanguíneo va a hacer que la glucosa pase al vaso sanguíneo, que en general es sangre portal, a través de estos carrier por difusión facilitada. Y la fructosa va a usar el mismo mecanismo, es decir, ya acá no hay un intercambio de la glucosa con el sodio y es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, y lo importante es que después lo que son los glúcidos van a ir hacia la sangre venosa. Si vemos acá este dibujo, acá tenemos una vellosidad intestinal, que es esta. Tenemos en el medio un vaso que es linfático y acá al costado tenemos un vaso arterial que se transforma en capilar y un vaso venoso. Todos los glúcidos que son absorbidos en el intestino van a ser enviados hacia el sistema de la vena porta. Bien, pasemos a las proteínas. Las proteínas, en la boca en sí no tiene tanta importancia la acción enzimática, pero sí importa mucho la masticación para romper las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Mientras que en el estómago sí representa, tiene una acción importante porque va a ser sometida a la acción del pepsinógeno que se transforma en pepsina, que es la forma activa, y el ácido clorhídrico. Y esto va a degradar el colágeno de las carnes para que después se puedan degradar las proteínas que pertenecen a las células propiamente dichas que vienen en las carnes. Y va a formar moléculas más pequeñas llamadas de proteosas, que son proteínas menores, peptonas y polipéptidos. Bien, ¿qué va a pasar a nivel del duodeno? En el duodeno, el páncreas va a secretar la enzima tripsina y quimiotripsina y va a desdoblar a las proteínas en polipéptidos. Mientras que además secreta la enzima carboxipolipeptidasa que va a actuar sobre los polipéptidos que son liberados y los va a desdoblar en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Y el mecanismo de acción de la carboxipolipeptidasa este es un aminoácido, la serina, y normalmente todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Esta enzima se llama carboxipolipeptidasa porque va a actuar cortando como si fueran unas tijeras el grupo carboxilo y de esta forma va a separar las moléculas del polipéptido. Ahora, además va a secretar la enzima proelastasa que actúa sobre las fibras elásticas desdoblando péptidos y polipéptidos y la enzima nucleasa, que en realidad no actúa sobre una proteína, porque el ADN y el ARN no son proteínas, pero la incluimos acá, y lo que va a hacer es liberar nucleótidos. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué va a pasar? De nuevo, volvemos a recalcar. Acá, en el ribete del cepillo, donde están las microvellosidades, se ubican enzimas. La enzima más destacada es la aminopeptidasa, que va a actuar sobre los polipéptidos remanentes y lo va a desdoblar en aminoácidos y dipéptidos. Y acá el mecanismo de acción es distinto. Va a actuar sobre
el grupo carboxilo. Ahí es donde va a aplicar las tijeras. Y no sobre el grupo, este otro grupo, que es el grupo, perdón, actúa sobre el grupo amino y no sobre el grupo carboxilo. Bien. Y además tenemos que la enzima nucleotidasa y fosfatasa, que también está acá en el ribete de cepillo, en el borde de la membrana celular, va a desdoblar a los nucleótidos en la base nitrogenada, en la pentosa y en el fósforo. Va a ir liberando sus componentes. Vuelvo a recalcarle que el nucleótido y un ácido nucleico no son proteínas, pero para que la entendamos en el contexto, lo agregué en este sector. Bien, ¿qué va a pasar con los aminoácidos liberados? Y va a pasar lo siguiente. Los aminoácidos van a ingresar al interior de la célula por un mecanismo llamado de cotransporte con el sodio en una misma dirección. Si ustedes pueden ver acá, tenemos aminoácido sodio igual al mecanismo de la glucosa, va a ingresar al interior de la célula. Mientras que quedan algunas moléculas de dipéptidos y tripéptidos, van a ingresar al interior a través de un cotransporter, que es un simporte, pero con el hidrógeno, no con el sodio, sino con el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Los aminoácidos van a seguir su camino, mientras que los dipéptidos o tripéptidos va a haber unas peptidasas en el citosol de la célula, el enterocito, que lo va a desdoblar en aminoácidos para que sean absorbidos. ¿Esto por qué sucede? Porque las proteínas tienen acción. Así sean dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos, tienen acción. Y el organismo lo único que puede aprovechar son los aminoácidos, no cuando están unidos a otros aminoácidos formando estructuras. Muy bien. Y luego, ¿cómo van a difundir los aminoácidos hacia el vaso sanguíneo? Y eso lo va a hacer por un mecanismo de difusión simple, por gradiente de concentración. Y de nuevo el mismo dibujo, el aminoácido entra al vaso sanguíneo. De este lado tenemos lo que es arterial y de este lado tenemos lo que es venoso. Y todos los aminoácidos absorbidos van a ir por la circulación, primero arterial, después venosa, hacia la vena porta, que tiene curso hacia el hígado. Bien, veamos con los lípidos. Los lípidos en la boca, ninguna acción. Respecto al estómago, el estómago tampoco tiene ninguna acción sobre ninguna grasa. En cambio, en el duodeno va a ser atacado doblemente. Por un lado, por el hígado y vías biliares que secretan, obviamente, la bilis, que contiene sales biliares. Estas sales biliares, que ya las conocen, son el ácido taurocólico de sodio, pero también puede ser potasio, el ácido glicocólico de potasio, que también puede ser de sodio, y por otro lado, otro componente que es un fosfolípido llamado lecitina. ¿Cuál es la función? Emulsificación de las grasas en pequeñas partículas para ser expuestas después a la lipasa pancreática y la formación de micelas para ser absorbido por el enterocito. Ahora lo vamos a ver. En este dibujo vemos esta molécula de grasa grande que por las sales biliares se transforman en moléculas cada vez más chiquititas. Y a la vez estas moléculas van a ser revestidas por las sales biliares para poder ser absorbidas. Muy bien, ¿cuál es el rol del páncreas? El páncreas va a liberar la lipasa pancreática, que va a actuar sobre el triglicérido. Saben que los triglicéridos es la fuente más importante de grasas que viene en la dieta. Acá tenemos la imagen de un triglicéridos y este triglicérido tenemos un glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Entonces las enzimas van a dividir esta molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Pero además va a actuar la enzima
secretada por el páncreas, colesterol estearasa, donde actúa sobre los ésteres de colesterol y va a desdoblar los ácidos grasos y el colesterol. Y por último, la fosfolipasa, que va a actuar sobre el fosfolípido, los fosfolípidos que vienen en la dieta. Muy bien, acá hacemos un pequeño alto y tenemos que hablar de que las vitaminas liposolubles A, D, E y K necesitan sí o sí de la acción de la bilis y la acción de la lipasa para ser absorbida. Recuerden que la vitamina A es encargada de mantener la vitalidad de la piel, de la visión nocturna, actúa, digamos, es transformada en un pigmento en el ojo, en la retina, para la visión nocturna. La vitamina D es determinante para la absorción de calcio para el hueso. La vitamina E es determinante para la salud de la célula, evitando la oxidación y el envejecimiento. Y por último, la vitamina K, que actúa como factor importante de la coagulación. Sin vitamina K nos desangraríamos. Bueno, todos estos necesitan sí o sí de la acción de las sales biliares y de la lipasa pancreática. Muy bien, ¿qué va a suceder? Acá tenemos, por ejemplo, ácido graso, tenemos los triglicéridos que se van desdoblando en monoglicéridos y van a entrar al enterocito simplemente por difusión simple, por gradiente de concentración. Hay más afuera y como la membrana plasmática es de base una bicapa lipídica, es atravesada por la grasa con suma facilidad. Entonces, el colesterol va a ser lo mismo y los fosfolípidos lo mismo. Por difusión simple entran al enterocito. Y acá, en el retículo endoplasmático liso, lo que va a hacer el retículo endoplasmático liso del enterocito es fabricar una lipoproteína. ¿Esto qué quiere decir? Se va a reconstituir el triglicérido y va a ser recubierto por una proteína para transformarlo en otro elemento llamado kilomicrón, que es enviado no a la sangre, sino al vaso linfático, para que sea transportado hacia la circulación venosa y luego hacia el hígado. Vean acá, entonces, esto que tenemos acá al medio, acá que le estoy dibujando, es el vaso linfático. Hacia ahí van a ir la grasa. Bien, acá un breve resumen. Tanto los aminoácidos como los monosacáridos van por sangre. Mientras que lo que son los ácidos grasos, a través de kilomicrones, van por la linfa. Tienen otro lugar de circulación. Y si vemos acá lo que va por sangre, aminoácidos y monosacáridos, van hacia el hígado. Mientras que las grasas van por el sistema linfático, por el conducto torácico, hacia la vena subclavia izquierda, y de ahí va a ser el circuito para volver al corazón. Bien, esto es un pequeño resumen y ustedes vean de sencillo que es. La glucosa y la galactosa van a entrar por un transporte activo, un cotransporte con el sodio en un simporte. La fructosa lo va a hacer a través de difusión facilitada. Los aminoácidos van a hacer un cotransporte con el sodio. Los dipéptidos van a hacer un transporte activo con el hidrógeno, un cotransporte o simporte. En cambio, los ácidos grasos siempre lo van a hacer por difusión simple. Por difusión simple, y en el interior de la célula se va a reconstituir en un triglicérido y va a ser recubierto por una proteína y va a formar el kilomicrón, que va a ir ya por el sistema linfático y no vascular sanguíneo.
Ahora dejamos lo que ya es proteínas, hidratos de carbono y lípidos y vamos a ver cómo se absorbe el calcio, que es un mecanismo importante que interviene mucho en la fisiopatología para la mineralización del hueso. Entonces, el calcio se va a absorber por estos transportadores, canales transportadores, que son canales iónicos y que la absorción va a ser por un gradiente electroquímico, es decir, igual va a ir desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración y el de mayor gradiente eléctrico hacia el de menor gradiente. Y acá aparece la calvindina, que es una proteína intracelular que depende de la vitamina D. Y recuerden que la vitamina D se activa con el sol para que sea más efectiva la absorción de calcio. Y luego el calcio que ha sido absorbido va a ser liberado a la sangre a través o de la bomba de sodio-potasio, perdón, de calcio ATPasa o con un intercambio con el sodio del calcio, donde el sodio va a entrar al interior de la célula y el calcio va a salir de la célula hacia dirección de la sangre, para que la sangre lo transporte hacia la médula, una parte hacia la médula ósea y en definitiva hacia la zona de mineralización del hueso. Con respecto a la absorción del hierro, con el hierro es un poquito más complicado. El hierro se divide en hierro no hémico, que es el que viene de los vegetales, y el hierro hemo, que viene de las carnes. Con respecto al hierro que viene de los vegetales, que es lo más abundante, este hierro primero se tiene que reducir de ferroso, perdón, de férrico a ferroso para ser absorbido. Y esto lo hace a través de este citocromo que está ubicado en el ribete del duodeno. Luego se va a absorber por una proteína transportadora que se llama DMT1. Y por otro lado, el hierro que es hémico o hierro Hem va a ser absorbido por la proteína HCP1 que se llama proteína portadora de hemo. Entonces tiene dos mecanismos distintos. Y luego esta proteína va a ser recubierta, perdón, este hierro va a ser recubierto por una proteína para formar en definitiva la transferrina para circular por la sangre. ¿Esto por qué sucede? Porque el hierro es un elemento inestable que se oxida y es tóxico. Entonces siempre tiene que ir en la sangre o cuando se deposita en el hígado recubierto de una proteína. Con respecto al sodio tiene un montón de medios para entrar al enterocito y lo hace o por canales iónicos, por gradiente de presión, por simporte con aminoácidos, como vemos acá, o con la glucosa. Entonces se absorbe el aminoácido y mete una molécula de sodio. Se absorbe la glucosa y mete una molécula de sodio. Y también lo puede hacer por antiporte con el hidrógeno. Vean acá, hidrógeno tiene que salir para que el sodio entre. O con el potasio, que lo vemos acá en esta imagen, donde el potasio entra y el sodio sale. Así que el sodio tiene muchos mecanismos para entrar en el interior de la célula. Con respecto al potasio, el potasio lo va a hacer o a través de canales iónicos por gradiente de concentración o por el mecanismo de simporte donde se junta el sodio, el potasio y el cloro. Vean acá, entran los tres juntos en un mecanismo de simporte. O si no, a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, donde tiene que sacar sodio para que entre potasio al interior de la célula. Muy bien. Con respecto al agua, el agua siempre va a ser por mecanismo de ósmosis. Una difusión simple y va a ser por mecanismo de ósmosis a través de la membrana plasmática.
Lo que hay que saber del agua es que está en un fino equilibrio donde se mueven grandes cantidades de agua. Ustedes vean. Normalmente nosotros ingerimos unos 2 a 3 litros de agua y nuestra saliva se produce en cantidad de 1 litro. A esto el estómago, cuando produce jugo gástrico, emplea el agua y son 2 litros. La bilis, que también está formada por agua, es 1 litro más. El jugo pancreático son 2 litros más. Entonces, y el jugo intestinal es de 1 litro más. Si sumamos todo esto que ingresó al organismo, son de 8,3 litros que maneja el aparato digestivo, de los cuales se absorben la mayor cantidad. Esto después tiene significancia en las personas que tienen fístula intestinal por algún motivo y donde uno tiene que manejar esos balances. Y en el intestino grueso también se va a absorber bastante agua, como vimos en las clases anteriores, y solamente se va a excretar 100 mililitros de agua en la materia fecal. Entonces es un fino equilibrio donde el tubo digestivo absorbe agua, produce agua y reabsorbe agua de una manera sumamente equilibrada. Y para ir terminando vamos a hablar de la absorción de vitamina B12. ¿Por qué nos detenemos tanto en esta? Porque si ustedes recuerdan, en el estómago se secreta tanto el ácido clorhídrico como el factor intrínseco. Este factor intrínseco que está acá de verde se va a fijar a la vitamina B12. Si esto no sucede, se destruye dentro del estómago. Entonces el estómago tiene un rol central en la absorción futura de la vitamina B12. Entonces la vitamina B12 va a ser ingresada al enterocito a través de estos transportadores que son proteínas que dejan ingresar a la vitamina B12 en el enterocito y luego lo va a fijar a una proteína y va a formar la proteína llamada cianocobalamina o transcobalamina que va a transportar la vitamina B12 por la sangre. ¿Cuál es la importancia de la vitamina B12? Y la vitamina B12 es la que garantiza, por un lado, la estabilidad genética del ADN de los glóbulos rojos. Si no tenemos vitamina B12 o hay muy poca, van a formarse glóbulos rojos deformes. Y por otro lado, la vitamina B12 como el complejo B son antineuríticos en relación a que protege todo lo que es las formaciones del sistema nervioso. Bueno, y con esto vamos a finalizar esta unidad que hemos integrado todo lo que ya han visto del proceso digestivo, tanto la intervención del estómago, del duodeno como del hígado y las vías biliares obviamente, y con esto hacemos una gran integración para que los nutrientes pasen la barrera intestinal y ahora sean aprovechadas en definitiva por el hígado, que es el centro metabólico de todos los seres vivos de la familia de los mamíferos.